por este medio, Señor amado, que los bendiga, Señor, que los guarden, que los proteja en ellos también, Señor. Padre, permítenos en este momento, poderoso Dios, que su palabra va a ser expuesta, Señor, que su santo y bendito Espíritu, Señor, la albergue en nuestro corazón, no la inyecte, Dios mío, Señor, para que nosotros la podamos poner por obra, poderoso Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, se lo pedimos, se lo rogamos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están los hermanos en esta noche? Bendecidos para bendecir, amén. Al bendecidor, gloria a Dios, porque nos permite congregarnos una vez más. Le doy la bienvenida a mis hermanos que están aquí presentes y a aquellos que nos ven por diferido. La gloria sea para Dios. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Cómo dice el título de esta palabra? El aceite de la viuda. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo y su Divino Espíritu. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: ¿tu sierva qué? Ninguna cosa tiene en casa, sino una ¿qué? Vasija de aceite. Puede sentarse. Gloria al Señor. Yo he titulado este mensaje: prepárate para el futuro. Dígale al hermano que está a su lado: prepárate para el futuro. O como dijo la Lora, preparémonos para el futuro, ¿cierto? Mire que en esta palabra encontramos un milagro enorme del Padre Celestial, amén. Encontramos una multiplicación del aceite que tenía aquella viuda. Pero sabe que las mujeres viudas eran mencionadas en la Biblia porque eran personas que quedaban vulnerables cuando ellas perdían sus esposos, que ellas quedaban vulnerables, así como Noemí, también como y sus nueras, ¿cierto? Ellas quedaban expuestas a sufrir porque se casaban muy joven y los hombres eran más mayores que ellas y siempre morían ellos primeros que ella y ellas quedaban desprotegidas. Pero aquí la palabra nos enseña algo bastante especial. Y quiero rescatar algo de aquí. Dice la palabra de Dios que este hombre era temeroso de Dios y que era siervo de Eliseo. Era siervo de Eliseo y era temeroso de Dios. Y Dios por eso honró la fidelidad de este hombre y no permitió que su esposa quedara desamparada ni sus hijos. Pero también aquí vemos algo que queda muy claro, un ejemplo que nosotros como hijos de Dios a veces cometemos. No nos ocupamos de nuestro futuro. Mire que Eliseo le dice a esta mujer: ¿qué tienes en casa? Y ella le dice: tu sierva ninguna cosa tiene que en casa. Entonces vemos aquí un error que cometemos los siervos de Dios. Cometemos un gran error al no ocuparnos de nuestro futuro. Mire, nosotros estamos aquí en este planeta Tierra. Y aquí en este planeta Tierra nosotros dependemos de muchas cosas. De Dios claramente que sí. Pero también necesitamos proveernos en nuestra vida, en nuestra vida desde la juventud para un futuro. No nos podemos olvidar de esto, que Dios nos ha delegado, que Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, nos ha dado talento, nos ha dado dones, nos ha dado formas como nosotros trabajar, nos ha dado forma como nosotros podernos desenvolver en este mundo. No solamente ocuparnos de la iglesia o de la congregación. Sabe que en el libro de Eclesiastés 1 dice que sus hermanos le pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía no guardé. Usted tiene una viña, yo tengo una viña y debemos de guardarla, debemos de protegerla y debemos de pensar en ese futuro para nosotros. Por ejemplo, usted que es un joven, que es un adolescente,
que está estudiando, es importante el estudio. Porque si para conseguir empleo, para una persona que es estudiada, cuánto más difícil es para una persona que no es estudiada. Entonces ustedes que están jóvenes, que me escuchan por diferido, si me escuchan por ese canal o que están aquí presentes, es importante estudiar, es importante prepararnos. A veces uno como joven, a uno le dicen estudie, estudie. A mí me decían estudie porque esa es la única herencia que nosotros le podemos dejar. Pero a veces uno no aprovecha esas situaciones, ¿cierto? También hay momentos donde uno no puede terminar de estudiar o los padres no le pueden seguir dando el estudio porque no tienen. A mí me pasó, yo estudié hasta séptimo, porque hasta ahí mi tía me pudo dar estudio. De ahí para allá, cuando empecé a laborar, entonces me animé a terminar mi bachillerato y lo hice. Y luego me animé a hacer un técnico y lo hice. Entonces eso me llevó a mí a avanzar, ¿cierto? A prepararme ¿para qué? Para un futuro. Y a veces me quedaba difícil porque yo siempre, desde que yo estoy aquí en la congregación, siempre he servido y me quedaba difícil porque yo estudiaba los sábados en la tarde y entonces tenía que ir a estudiar y salía a las 6. Y a las 6 salía corriendo, caminando rápido, que el transporte llegara rápido, llegara a la iglesia. Y esa era mi vida, ¿cierto? Y se vuelve un poco difícil, pero no es imposible, ¿cierto? No es imposible que nosotros podamos estudiar, que nosotros nos podamos preparar. Mire que este hombre era un hombre temeroso de Dios, pero no tuvo algo presente. No tenían tal vez ese conocimiento en ese tiempo de preparar un futuro para su familia, para sus hijos, para su esposa. Él murió y ella no tenía nada. Y se iban a llevar a sus hijos como siervos como en forma de pago. Antes le había dejado deudas. Entonces, cuán importante es que nosotros, hermanos, tengamos eso presente. Quiero leerles esta parte. Todos, absolutamente todos debemos ocuparnos también de nuestro futuro, porque lo que hacemos en el pasado para el futuro será nuestra comodidad o también nuestra lamentación. ¿Cuántos a veces dicen, ay, yo por qué no estudié? Ay, yo por qué no trabajé? Hasta en recocha lo dicen, pero a veces es cierto. Mi mamá sí me decía, estudie, cuando están, cierto, tal vez bajo el sol y con ese trabajo pesado. Pero ¿sabe algo? Todos nosotros debemos de ocuparnos de esto, de un futuro, de nuestro futuro. A veces no tenemos quien nos vaya a ayudar en nuestra vejez. Tal vez usted no puede cotizar una pensión porque ya es avanzado, porque ya ha pasado mucho tiempo para cotizar una pensión. Pero sabe que Dios a nosotros, así como habla la parábola de los talentos, cuando la palabra habla de talentos, está hablando de peso, de dinero. Porque el Señor le dijo, lo hubieras llevado al banco, ¿para que qué? Para ganar intereses. Te está hablando de cosas que a veces Dios nos da y a veces no la usamos bien. A veces el Señor te da un empleo y usted dice, no, pero yo con ese mínimo, ese poquito de plata, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sabe? Yo me he ganado un mínimo. Desde que entré a trabajar me he ganado un mínimo. A mí me da risa porque allá a veces me dicen, doctora, hijo, me suben un poco de títulos, pero no me suben el sueldo. Yo digo, no me suben el título porque no me suben el sueldo. Entonces, ¿sabe? Pero de todas maneras, hermano, es importante que nosotros estudiemos, es importante que nosotros nos preparemos, es importante que nosotros pensemos en un futuro y que el Señor nos va llevando poco a poco a esa voluntad que Él quiere. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, nos quiere bendecir. Y quiero aprovechar eso antes de que se me olvide. Yo leí la parte de la palabra que leían en el ayuno. Y sabe que Dios sacó a su pueblo de Egipto porque Él quería ¿qué? Bendecirles. Dios quería bendecir al pueblo de Israel. Lo quería llevar a una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel.
Y los que se leyeron esa palabra dice que cuando ellos se rebelaron contra Moisés, contra Dios y contra Moisés en el desierto, ellos dijeron, ojalá nos muriéramos. Y el Señor, ¿sabe qué dijo? Pues sí, les voy a conceder. Ninguno de los que salieron van a entrar a la tierra prometida, sino sus hijos, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Por la rebeldía. Porque a veces el Señor nos da bendiciones, pero nosotros las rechazamos. Y como le decía, yo de pronto no he tenido un sueldo más de un mínimo. Pero con ese sueldo que he tenido, siendo ordenada, he podido salir adelante. Y el Señor me ha sostenido y se puede hacer. Entonces no reneguemos cuando Dios nos está llevando por ese camino. No digamos, no, es que ese trabajo, es que ese poquito de plata, no, eso no a mí no me sirve. Pero en las manos de Dios nosotros podemos hacer grandes cosas. No en vano dice la palabra que con Dios desbarataremos ejércitos. Es verdad. Solamente de la mano de Dios, porque Dios es el que puede multiplicar y darnos la sabiduría y darnos la inteligencia de que nosotros podamos hacer que ese poquito de dinero se pueda hacer grande. Entonces yo les animo a ustedes, los jóvenes, porque el futuro, el pasado de nosotros, del pasado de nosotros depende también nuestro futuro, y en las cuales nosotros nos podemos beneficiar o también lamentar. Y decir, yo por qué no estudié. Porque cuando seamos adultos y mayores ya no hay casi posibilidad para conseguir. Entonces en nuestra adolescencia y en nuestra adultez es donde nosotros podemos aprovechar y hacer algo. Estudiar algo. A veces no somos los mejores estudiantes. Yo por lo menos yo no fui la mejor estudiante. Ni en el bachillerato ni en el técnico. Pero ¿sabe? Ahí me tiene el Señor, porque él dice, pedid que se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Y yo le pedí al Señor y yo busqué y yo llamé y el Señor me abrió la puerta. ¿Sabe? Yo soy una mujer que cuando yo tenía 3 años mi mamá murió. Nosotros somos 4 hermanos y Dios dice que es el padre de huérfanos. Y nosotros somos muy bendecidos. Todos somos muy bendecidos. Y mi hermano mayor, yo veo que a él le persiguen las bendiciones, y si él las aprovechara de esa forma, estaría en un nivel más alto que el mío. Porque Dios lo bendice mucho a él. Y yo le decía en esos días a mi sobrino, vea, cuando estábamos en la pandemia, yo me acuerdo que un asesor me dijo, el asesor de aquella constructora me decía, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Aproveche, doña Marjorie, porque ahora los subsidios están saliendo rápido y verdad, y empezamos a gestionar lo de la casa. Yo le decía, yo en mi casa, yo no reniego de lo que Dios me dio, porque Dios nos ha dado nuestra vivienda, nos ha permitido, me empezó a bendecir antes de que me entregaran la vivienda, y cuando me entregaron la vivienda mi esposo pudo sacar adelante la casa, y aún a nosotros nos dicen, ustedes van adelantados. Pero ¿sabe a mi hermano qué le pasó? Mi hermano vivía, ellos se fueron como una invasión y a ellos lo censaron, y a mi hermano le regalaron el apartamento. Eso no es de todos los días ni de muchos. A muchas familias les regalaron esos apartamentos en la pandemia y en el estallido social. Eso se volvió un desorden. Esos apartamentos se habían entrado, tuvieron que sacarlos. Llamaron a mi hermano, le dijeron, vea, vaya, porque su apartamento lo estaban ocupando y sellamos esas puertas. Vaya, reclame, vaya firme para que le entreguen ese apartamento porque se le estaban quitando o se lo estaban invadiendo, ¿cierto? Y yo le decía a mi sobrino, valoren esto. Yo estoy pagando mi casa con mi esposo. Ustedes se lo regalaron. Entonces qué bueno cuando Dios nos da algo y lo valoramos, ¿cierto? Que nosotros decimos, me dieron esto y vamos a azucarlo, vamos a pintarlo, vamos a unirnos, vamos a poner eso bonito porque Dios me lo dio, porque Dios me lo regaló. Si yo digo, levante las manos a quienes aquí le han regalado casa, son muy pocos, tal vez sí. Sí lo hay, porque Dios es así, Él es poderoso y Él le da al que quiere. Pero qué bueno cuando nosotros valoramos lo que Dios nos dio. Que si usted le dieron $1 millón de pesos, usted no diga, ay, me voy a ir para San Andrés, o me voy a ir y me lo voy a comer y me voy a comprar esto. No, ¿para qué el Señor te está dando esa bendición? Mire que el pobre,
cuando recibe, a veces el pobre se gasta lo que tiene, pero el rico lo que tiene lo multiplica, lo pone a producir. Yo una vez le decía a alguien, no, yo tengo tanto en un data crédito. Y esa persona me dijo, no, eso no da, eso es cuando uno tiene alta plata. Pero no importa, porque el Señor dice, llévale al banco que cualquier interés le gana, ¿sí o no? Entonces es importante el ahorrar. Es importante el prepararse para que nosotros en un futuro tengamos algo. La mujer, nosotros como mujeres también ahí entramos para aconsejar. Nosotras las mujeres jugamos un papel muy importante en el hogar, para aconsejar al esposo, para construir desde ya para un futuro. Y eso es así. Cuando salió esa urbanización donde yo vivo, nosotros fuimos con mi esposo y siempre las casas modelos son bien bonitas, ¿no? Tienen su cama y todo. Y yo llegué y hasta me acosté en esa cama y eso es tan bonito. Y mi esposo, no, eso está muy pequeño. No, consigamos una casa usada, más grande, pero esas puertas no se abrieron. Hasta que ya empezamos, pero ¿sabe? Estaba yo allí, ¿cierto? Tenemos que conseguir nuestro hogar, porque cuando yo me casé y me fui a vivir en mi casa paterna, yo dije, yo de aquí salgo, pero salgo para mi casa. Yo no voy a andar pagando, tal vez trasteándome de trasteo en trasteo. Yo salgo para mi casa. Y así fue. Así fue. Así el Señor empezó a abrir esas puertas y nosotros empezamos, hermanos, a hacer la gestión y conseguimos nuestra casa. Vea, si yo le contara a usted las cosas que yo viví antes de tener el empleo que yo tengo, yo di muchas vueltas buscando esto. Y yo me quedo aterrada porque compañeras que estudiaron conmigo no tuvieron la oportunidad que yo tengo. Porque Dios es fiel y porque Dios a uno lo levanta, pero es necesario que nosotros gestionemos. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere que nosotros le sirvamos en su casa. Dios quiere que nosotros no nos dejemos de congregar. Dios quiere que nosotros tengamos un ministerio florecido. Pero también Dios quiere que usted y yo tengamos un lugar especial. Porque el Señor Jesucristo se hizo pobre por nosotros. Él le decía a los apóstoles, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero el Señor se hizo pobre por nosotros, para que nosotros abundáramos, amén, en bendiciones. No digamos, es que Dios no me bendice. No le exijamos al Señor tantas cosas, sino que aprovechemos ese talentico que el Señor nos dio, esos 500,000 pesitos, ese 1,000,000 de pesos, esos 2 millones de pesos, esos 300,000 pesos. Aprovechémoslo, digamos al Señor, ¿cómo los invierto? Porque a veces no sabemos también cómo invertir, a veces somos desordenados en nuestras finanzas. Cuando el Señor a mí me empezó a bendecir, yo me quedé aterrada porque alguien me dijo, Marjorie, cuando alguien necesite una bodega, yo la tengo en venta. Y después llegó otras personas y me dijeron, ¿sabes quién está vendiendo locales? Yo sí. Y yo le doy comisión y empecé a vender locales de una manera u otra, así. Y yo decía, Señor, pero entonces este dinero yo lo empecé a guardar. Y yo le decía al Señor, eso es un talento que tú me has dado, es un dinero que tú me has dado. ¿Cómo lo invierto? Y dije, no lo voy a invertir en ningún negocio. Hasta me llamaron de por allá, es que uno hacía unas inversiones y que le daban el doble o el triple. Bueno, unas tentaciones como que, pero no, le dije, no, lo voy a invertir en propiedad raíz, que es mi casa. Porque si yo construyo mi casa, si yo esa plata la invierto en mi casa más adelante, yo voy a tener 2 apartamentos, en uno vivo y el otro lo arrendo y con eso mismo me ayudo a pagar la vivienda. Entonces, mire, a veces tenemos desorden financiero y a mí me ha sucedido. A veces yo me acuerdo que una vez dije, pero la plata no me alcanzó. A mi esposo también le ha sucedido. Pero cuando usted se siente y dice, bueno, me gané tanto, eso es para eso, eso es para eso, eso es para esto, a veces se acaba la quincena y uno todavía tiene por ahí guardado. Pero cuando somos desordenados y cuando ya no nos han pagado, ya nos gastamos la quincena, no nos han pagado, ya nos gastamos la prima, ya la tenemos comprometida, cuando no nos han pagado y ya tenemos todo gastado, entonces,
¿qué nos va a alcanzar el dinero? ¿Qué nos va a alcanzar la plata que el Señor nos da? Las bendiciones que Dios nos da. Entendamos que el Señor a uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro le dio 3, ¿cierto? Tal vez usted dice, no, pues que a mí me dieron muy poquito, yo con eso no hago nada. Pero nosotros tenemos ejemplo aquí, el pastor nos ha contado de sus ejemplos, de lo poquito que él ha tenido, de sus ahorros, él ha podido conseguir lo que él tiene hoy. Y tiene un futuro promisorio, ¿cierto? Para su esposa, para sus hijos, para él mismo. Y también ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener. Porque es triste que este siervo era un hombre. Esa mujer le dice a Eliseo, mi siervo era, tu siervo era un hombre temeroso de Dios. Pero la dejó endeudada y la dejó sin nada a ella y a sus hijos. Entonces es triste ver que a veces el pueblo de Dios nos olvidamos y Dios no se va a enojar cuando nosotros nos ocupamos de nuestro futuro, de nuestro futuro, de nuestra vejez. El futuro es incierto. No sabemos si nosotros vamos a morir o vamos a llegar a viejitos. Pero si nosotros vamos a llegar a viejitos, qué bueno tener un lugar donde estar. Mire, ahora que yo llegué a la casa hablando con mi tía, mientras la peinaba, perdón que se me reseca la garganta. Ella me decía que todos estos barrios los vendieron por sectores y que ella se iba a las reuniones y que ella le tocó muy duro. Y a veces cuando ya salían los lotes, ella no tenía la plata. Y eran como 3.500 pesos en ese tiempo. Y eso era un problema, ella dice, para conseguir. Y ella cuando llegó a la cuarta etapa, que fue este barrio, ahí tuvo. Y siguió pagando a un banco que ella me dijo que no me acuerdo. Pero ella luchó y hoy ella tiene su casa. Y gloria a Dios porque estas casas son grandes. Que si ella no tiene una pensión, eso es como su pensión, ¿cierto? Y no está por allí, tal vez pagando un arrendo, viviendo situaciones difíciles. Allí nos crió a nosotros. A veces yo me acuerdo que el almuerzo era mazamorra. En ese tiempo la leche era barata y a veces ella nos dejaba mazamorra porque ella estaba pagando la casa. Yo me acuerdo, yo tengo algunos pensamientos. A veces lentejas, a mí me encantan las lentejas. Yo comí mucha lenteja de niña. Todas las pepas, frijoles, lentejas, alberjas, habichuela, ¿cómo se llama? Lo que come Popeye. Espinaca. No, nosotros ni nos enfermábamos porque esa es la mejor comida. Eso es lo que nosotros, pero ella consiguió su casa, ¿cierto? Entonces mire que y ella no era una mujer de pronto cristiana, evangélica y que se congregaba y que alababa al Señor como lo hacemos nosotros. Pero sabe que nosotros podemos salir adelante. Sabe que Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere bendecir. Y usted me dice, bueno, pero a mí ya se me pasó el tiempo. Pero sabe que usted y yo tenemos promesa. Dice que aún en la vejez frutificaremos y estaremos vigorosos y verdes. Caleb y Josué, ellos fueron los dos espías que dijeron, no, nosotros vamos a vencer, nosotros vamos a entrar a esa tierra y vamos a poseer esa tierra. Pero cuando Dios se enojó y el pueblo estuvo 40 años, pasaron, cuando ya empezaron a reconocer la tierra, Caleb tenía 80 años, pero él con sus 80 fue. Y le dijo, no, yo todavía me siento como cuando el día que yo fui a esa tierra y deme mi tierra y deme mi monte porque yo lo voy a conquistar. Y él no dijo, no, es que yo ya soy viejito, no. Él dijo, yo voy. Entonces aprendamos, ¿cierto? Que Dios está con nosotros, que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar en abundancia. Vayan a 2 de Corintios. 2 de Corintios, verso 9. Gloria a Dios. 2 de Corintios 9:10. 2 de Corintios 9:10 dice,
Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para libertad, la cual produce por medio de vosotros acciones de gracia. Mire, Dios nos da semilla y la semilla no la podemos comer. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? A veces nos comemos la semilla. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, ¿qué debemos de pedirle al Espíritu Santo? Mire, el Espíritu Santo de Dios es hermoso. En la vida cotidiana yo me quedo sorprendida porque a veces yo no sé dónde está algo, no lo encuentro y le digo al Espíritu Santo, ay, Espíritu Santo, ayúdame a encontrar eso, y sabe, y lo encuentro. Y entonces eso es un secreto. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios cómo nosotros podemos utilizar la semilla que Dios nos está dando. Hay una semilla que Dios nos está dando y tal vez no las estamos comiendo. Si usted siembra un grano de maíz, ese grano de maíz te va a sacar ¿qué? Una planta de maíz. Nosotros sembramos maíz al frente de la casa y comimos de ese maíz. Más contentos porque ese maíz, o sea, era algo como nuevo para mí, que yo no, pues mi esposo ha sembrado, yo no, yo era contenta con el maíz. Me acuerdo que sembré unas semillas de tomate en mi jardín y un día mi vecina se me estaba burlando porque yo cuidaba los tomates porque estaban en la calle. Y yo cuando un día, y todos los días los miraba, y un día lo vi como pintoncito, yo le dije a la matica de tomate, gracias por esos tomates, y la tijera y los corté. Yo dije, yo sé que ellos se maduran, y los puse en la mesa, y mi vecina me decía, Mario, usted ya cortó esos tomates, pero sabes, se maduraron, y me los comí con carnita, yo no sé, con arroz, ni siquiera en ensalada, sino que solamente le eché sal, quería sentir el sabor de esos tomates, ¿cierto? Entonces, cuando uno siembra, uno va a recoger algo. Pero si usted lleva a la panadería, compra un pan de mil, abre la tierra y lo mete ahí, ¿será que eso le va a dar trigo? No. Entonces nosotros no podemos sembrar nuestro pan, tenemos que sembrar la semilla, que es lo que Dios nos está entregando, ¿cierto? ¿Qué día ahí como para que nos riamos? Un vecino compró unos chontaduros, se los comió. Entonces mi esposo salió y lo vio que estaba escarbando y estaba sembrando. Y le dijo, vecino, ¿usted qué está sembrando ahí? No, unos chontaduros. Entonces mi esposo le dice, pero están cocinados, pero la pepa está cocinada. O sea, el vecino estaba sembrando chontaduro, pero el chontaduro ya estaba cocinado. ¿Qué le iba a salir de ahí, cierto? Y nosotros anoche estábamos por ahí, nos recochamos y decíamos, vamos a ver si ya salió las palmas de chontaduro, ¿cierto? Entonces hay que saber sembrar. No podemos sembrar el pan, tenemos que sembrar la semilla, lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos ha bendecido, que usted es modista, que usted es zapatero, que usted es doctor, que usted es enfermero, que usted sabe cocinar. Entonces aprovechemos eso, porque Dios nos va a bendecir, porque Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirme. Dios no quiere que nosotros andamos por ahí como desprotegidos. No, nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que nos tiene, hermano, en gran estima. Él dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la mano derecha y hacia la mano izquierda. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros, porque para Él no hay nada imposible, porque para Él no hay nada difícil, porque Él es el Dios que nos bendice. Yo a Dios le he dicho, cuando yo he leído la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel empezó con Abraham, y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré. Y si usted empieza a leer la historia de Abraham y de la descendencia de Abraham, Dios los bendecía a ellos maravillosamente. Y yo le digo, y yo siempre le he dicho al Señor, me gusta esas bendiciones que tú nos das, esa forma que Dios tiene de bendecirnos, porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso el muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Qué tenía este hombre José?
No tenía nada y estaba en la cárcel. Pero de la cárcel salió a ser ¿qué? El segundo más importante de gobernador de Egipto. Entonces por eso la palabra de Dios dice que Él levanta del polvo al ¿quién? Al pobre. Dios nos puede bendecir. Sí, hay algunos que Dios les da más oportunidades, como en los talentos. Hay otros que les dan menos, pero podemos salir adelante. Tenemos el propósito de Dios, tenemos la voluntad de Dios, tenemos el respaldo de nuestro Padre Celestial. Y podemos nosotros prevenirnos para un futuro. Sí, a veces uno no sabe, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Tal vez uno está poniendo su casa bien bonita y muere y se lo disfruta otro. Pero el Señor no va a decir, vea, yo a usted le di una casa y usted pasaron 10, 20 años y esta casa quedó igualita como se la entregaron y no le hizo nada. No, sino que el Señor está mirando, buen siervo fiel. Estás valorando lo que te di, ¿cierto? Estás valorando ese empleo, estás valorando esa familia, todo. Nosotros debemos de prepararnos para nuestro futuro. Yo les invito a que tengamos ánimo, que tengamos la sabiduría, que tengamos la inteligencia para nosotros proveernos para un futuro, porque es muy importante. Es muy importante que como hijos de Dios, que como aquellos que profesamos que Dios es el Rey de reyes y el Señor de señores, el dueño del oro y de la plata, que nosotros también tengamos esas bendiciones. No es necesario que tengamos mucho, no es necesario que nos pongamos la mejor marca de ropa. Si usted lo puede hacer, lo puede hacer. Los mejores zapatos lo puede hacer. Usted puede viajar, gloria a Dios. Tal vez otros no podemos hacerlo, pero estamos allí en ese propósito. Estamos en ese propósito de ocuparnos, de decirle, Señor, ayúdame. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Señor, mira ese dinero que me diste. Gracias, Señor. Mire, a veces nosotros no podemos ser conformistas. A veces nos podemos conformar. ¿Cómo le digo? Usted puede decir, hoy me tocó comer arroz con huevo. Y nos conformamos, ¿cierto? Ay, gloria a Dios por ese arroz con huevo. Pero no podemos ser conformistas y decir, no, mañana también y pasado mañana también. No, debemos de actuar y pensar que nosotros no nos podemos quedar allí. Pensar que Dios es poderoso para bendecirnos, que Dios es poderoso para levantarnos. Y Él siempre va a poner a personas, hermanos, que nos ayuden. Siempre va a poner a personas, hermanos, que nos motiven. Vea, Dios, en medio de yo buscar tanto empleo, yo un día me acerqué a un canal de televisión regional y le pregunté a la guarda, había una muchacha, ay, aquí están recibiendo hojas de vida. Y ella me dijo, pues a veces aquí reciben, vaya y tráigala. ¿Y sabes dónde queda? En Tequendama. Y yo me vine de Tequendama y yo no sé, yo conseguí esa hoja de vida y la llevé. Y Dios me enseñó algo muy poderoso, porque a mí me llamaron de ese canal de televisión y yo estuve allí 5 días porque necesitaban archivar unas cosas. Y claro, como es un canal, uno se le salen los ojos y yo allí estuve. Me tomé fotos, me trataron muy bien. En esos días cumpleaños, hasta me celebraron los cumpleaños allá. Eso son unas personas muy carismáticas. Entonces, mira, hasta donde yo llegué por buscar. Por eso el Señor dice, buscad y ¿qué? Y hallaré. Yo jamás pensé que iba a estar unos días en una oficina, y era una de las oficinas más importantes de ese canal, porque trabajé con la secretaria del productor de televisión. Allá el Señor me llevó y yo vi tremendo, ¿cierto? ¿Por qué? Por buscar, por buscar. Entonces busquemos. Que si nosotros buscamos con el Señor, desbaratamos ejércitos. Con el Señor, hermano, hacemos cosas poderosas. Y tal vez uno no ha llegado más allá por el temor o por la falta de fe. Nosotros no podemos decir es que Dios proveerá. No. Porque Pablo decía, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras por mi fe. La fe sin obra es muerta. Debemos de ponerle obra a nuestra fe. ¿Qué tal uno, Señor, tú me vas a bendecir? Y las 10 de la mañana y uno acostado allá.
y el sol en pleno. No, hermano, vamos a apropiarnos, ¿cierto? De lo que el Señor nos está hablando, de lo que el Señor está diciendo. Mire, que es una palabra que de pronto nos confronta, pero es una palabra, hermano, hermosa, porque Dios nos quiere bendecir. No rechacemos la voluntad de Dios para que no lo tentemos, como decía el Salmo ahora. Si oyeres hoy a Jehová tu Dios, ¿qué? Si oyeres a Jehová tu Dios, ¿qué? No, ¿cómo dice? No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, ¿cierto? Donde me tentaron vuestros padres y 40 años estuve disgustado con la nación. Tal vez nosotros hemos provocado a ira a Dios, porque Dios nos ha bendecido y hemos rechazado la bendición de Dios. Entonces Dios a veces dice, bueno, hágale usted a ver. Y luchamos y no encontramos. Entonces también es tiempo de arrepentirnos y de pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname porque me has entregado ese talento y lo enterré, o simplemente lo rechacé y no lo quise porque es que yo vi que el talento que le diste a mi hermano era mayor que el mío. Yo pensé que yo con eso no podía hacer nada, pero contigo es que nosotros podemos lograr muchas cosas. Nosotros sin Dios somos nada, pero con Dios lo podemos lograr. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Con Dios lo podemos lograr, pastor. Con Dios lo podemos lograr, con Dios lo podemos lograr, con Dios lo podemos lograr, porque Dios está con usted y conmigo. Gloria al Señor.